Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí presentando un tema en SLAOC, una institución y organización, una asociación fuerte a nivel de hombro y codo en nuestras Américas. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la capsulitis adhesiva idiopática del hombro. La capsulitis adhesiva idiopática, se comenzó a hablar de esta en 1896 a través de Duplay, que la mencionó como una periartritis escapulohumeral, un dolor escapulohumeral y una pérdida de la movilidad progresiva. En el 34, Coleman empieza a acuñar el término de hombro congelado, así como Neuveiser empieza a acuñar el término de capsulitis adhesiva como una inflamación crónica, fibrosis de la cápsula articular en 1945. El Journal de Shoulder and Elbow Surgery en abril de del 2011 hizo un estudio estadístico y publicaron que el 5% de la población a predominio femenino mayor de 40 años iba a presentar capsulitis adhesiva y se había aumentado en la población de patologías cardíacas, tiroideas, en un 3% en comparación de la población normal. La capsulitis adhesiva se divide en estadios, esto lo reporta la AOS también en sus journal, como un estadio 1, una reacción inflamatoria, como vemos en la imagen A. En la imagen B podemos ver una proliferación sinovial con una formación de adhesiones. En la imagen C podemos ver el estadio 3, que es una disminución de la inflamación, pero un aumento de la formación de las grandes adhesiones. Y en la imagen D podemos ver un estadio 4 crónico con una articulación que tiende a obliterarse. Por tanto, la restricción de la movilidad es mayor. El American Shoulder and Elbow Surgery menciona la capsulitis adhesiva como una condición de etiología incierta, caracterizada por restricción significativa de los movimientos pasivos y activos que ocurren en ausencia de una lesión intrínseca del hombro. De ahí hay estudios que se empiezan a publicar en el 92, por ejemplo este que habla que la capsulitis autolimitada, publicada por Schiffer en el Joint and Bone Surgery, en el cual evalúan 62 pacientes, en el cual los 50% de la población todavía presenta alguna sintomatología a los 7 años que no se manejó con ningún tipo de tratamiento. El manejo conservador versus el manejo quirúrgico se empieza a tratar ya en el Journal of Arthroscopy, se hacen publicaciones en el año 2000, donde se ve una notable mejoría en el manejo quirúrgico en pacientes que no han mejorado con un cierto tiempo de manejo conservador. Las liberaciones extendidas se empiezan a mencionar en el 2011, publicaciones de Nicholson y Yerows, en el cual se habla de liberaciones de 360 grados, con sus complicaciones que se empiezan a hacer notar. La evolución del paciente con liberación reducida se ve que notablemente disminuye las complicaciones. Esto se publica en el Journal of Sport Medicine en el 2011. De acá que hay una serie de pacientes que empecé a tratar en septiembre del 2015 al 2016, les hice análisis estadístico de una población con rigidez de hombro, en el cual hice criterio de inclusión con una capsulitis adhesiva idiopática recalcitrante, significa con falla al tratamiento conservador por más de 3 meses, pacientes mayores de 18 años de edad, con una restricción de movimiento pasivo en más de 30 grados en 2 o más ejes del movimiento, y en una etapa 2 de la capsulitis adhesiva, que es la etapa de congelación. Conocemos que la etapa 1 se caracteriza por mucho dolor, en el cual todavía no hay una restricción a la movilidad, pero en la etapa 2 sí empieza a restringirse la movilidad, principalmente en la rotación externa en este tipo de pacientes. Los criterios de inclusión que ocupé en este estudio fue una capsulitis adhesiva secundaria. Se eliminó del estudio los pacientes que se debieron a una inmovilización prolongada por una patología de hombro previa, una cirugía de hombro previa, una osteoartritis glenohumeral, o pacientes que tuvieron un procedimiento concomitante al momento de la cirugía, como un reparo del manguito rotador o una lesión SLAP. Pacientes excluidos de este estudio debido a que no contaba con una resonancia magnética previa por las limitaciones de los pacientes para descartar una lesión de manguito rotador, lo que me dejó un total de 4 pacientes de sexo femenino, una edad media de 57 años y los 4 casos de hombro de mano no dominante. Pacientes se manejaron con anestesia general, un bloqueo analgésico en el plexo braquial, en silla de playa, con una artroscopía de la articulación glenohumeral a través de un portal posterior estándar y un portal anterior bajo acción directa. Se hizo una liberación capsular en un intervalo de los rotadores, ligamento coracohumeral, ligamento glenohumeral medio de la cápsula anteroinferior y una manipulación sutil al final. Aquí vemos las imágenes donde vemos un estadio de inflamación, aumento de la sinovitis con adherencias. Estamos produciendo una liberación de la cápsula anterior. Se libera únicamente el borde anterior de la cápsula articular, más hacia inferior que hacia superior.
Los pacientes en el postoperatorio se manejaron con una rehabilitación con péndulos pasivos, como lo menciona, Coleman en su terapia de rehabilitación. De ahí se hizo asistencia activa de los ejercicios de movimiento del hombro, con ejercicios de movimiento del hombro con resistencia, y la progresión de una fase a otra depende principalmente del dolor y la mejora de la movilidad del paciente. Esta hoja se le entregaba a los pacientes para que hicieran ejercicios en la casa, movimientos pasivos, elevación, ayudado con el hombro contralateral. El análisis estadístico es la población que se trató, una mejoría notable a los 3 meses, de una flexión de 82 grados a 145, de una abducción de 82 grados a 140, de una rotación externa de 1 grado a 30 grados, una notable mejoría en la movilidad en el postoperatorio, con una escala de constant previa de 40, con una constant postquirúrgica a los 3 meses de 84, con una escala DASH prequirúrgica de 29 puntos y una DASH postquirúrgica de 15 puntos, con una evaluación análoga para el dolor prequirúrgica de 6 y una postquirúrgica de 1, esto es en reposo, sin movimientos. ¿Qué podemos tratar sobre esta técnica de liberación anterior de la cápsula glenohumeral, que es una técnica más rápida, nos disminuye las complicaciones postoperatorias como la liberación de 360, hay poco dolor postoperatorio, la terapia física o la fisioterapia o rehabilitación inicia a las 72 horas de la cirugía, ayudada por un técnico en kinesiología. Todos los pacientes que se trataron mejoraron con una disminución del dolor, mejora de la función. A los que les realicé la liberación artroscópica anterior-inferior de la cápsula glenohumeral, acompañada con fisioterapia a las 72 horas postoperatorias y un seguimiento a corto plazo de los 3 meses. Muchas gracias.